biología molecular. La biología molecular es la disciplina científica que tiene como objetivo el estudio de los procesos que se desarrollen en los seres vivos desde un punto de vista molecular. Se trata de la rama de la biología que está centrada en el análisis de los fenómenos biológicos a partir de la perspectiva de la estructura de las moléculas. Historia de la biología molecular. La historia de la biología molecular implica muchas historias y todas ellas se encuentran entrelazadas. Sería muy complicado tratar de describirlas de manera individual y más si presta atención a todos los acontecimientos que han tenido impacto a esta ciencia. Por ello, se van a considerar algunos de los sucesos que han dejado huella de manera significativa en el desarrollo del área de la biología que hoy se conoce como biología molecular. Charles Darwin. Esta historia comienza a principios del siglo XIX, cuando Charles Darwin propuso la teoría del origen de las especies, en la que se plantea la preservación de las características más favorables de un organismo como consecuencia de un cambio en la secuencia del ADN, lo que en la actualidad se conoce como mutación. Gregory Mendel. Posteriormente, en 1865, Johann Gregory Mendel, un monje agustino, publica sus experimentos con plantas híbridas y llamada a los resultados de su investigación Leyes de la herencia, por lo que se considera el padre de la genética. Friedrich Miescher, 1868 y 1869, comprobó que los núcleos contenían una sustancia llamada nucleína que tiempo después se le dio el término a lo que conocemos ahora como ácidos nucleicos. Alberich Kousol, 1888, hizo las primeras investigaciones, demostrando e identificando lo que hoy se conoce como bases nitrogenadas. Ganó el Premio Nobel de Fisiología en 1910 debido a su trabajo. Richard Ullmann, 1889, renombra a la nucleína como ácido nucleico. Phoebus Levin, 1909 y 1929, descubrimiento de componentes de los ácidos nucleicos. Phoebus Levin, 1909 y 1929, descubrimiento de componentes de los ácidos nucléicos. Verdadero inicio de la biología molecular. Marius Wilkins, Rosalind Franklin, James Watson, Francis Crick, 1951 y 1953, difracción de rayos X y descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN. Premio Nobel de Medicina, 1962. Biomoléculas. Las biomoléculas son moléculas que constituyen a los seres vivos. Las 4 biomoléculas más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno, que representan alrededor del 99% de masa en la mayoría de las células. Biomoléculas inorgánicas. Son las que no están formadas por cadenas de carbono e hidrógeno. Es un compuesto formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, unidos por enlaces covalentes. Se clasifican en sales minerales, agua y oxígeno. A continuación, vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Las sales minerales. Las sales minerales son compuestos inorgánicos, fundamentalmente iónicos. Las sales en general son combinaciones de cationes y aniones, incluyendo los compuestos del ion del hidrógeno, que se clasifican como ácidos. En este contexto, el clasificativo mineral es sinónimo de inorgánico, pues existen sales cuyos cationes y aniones son total o parcialmente de origen orgánico. Las sales minerales disueltas en agua siempre están ionizadas. Estas sales tienen función estructural y funciones de regulación pH, de la presión osmática y de reacciones bioquímicas en las que intervienen iones específicos, participan en reacciones químicas a nivel electrolíticos. Función de las sales minerales.
No tienen como función de aportar energía, sino de formar parte de la estructura ósea dental, regular el balance del agua dentro y fuera de las células, intervienen en la excitabilidad nerviosa, en la actividad muscular, permiten la entrada de sustancias a la célula, colaboran en procesos metabólicos, intervienen en un buen funcionamiento del sistema inmunológico. También forma parte de las moléculas de gran tamaño como la hemoglobina de la sangre y la clorofila de los vegetales. Fuentes alimentarias de las sales minerales. El calcio se encuentra en la leche y derivados de la leche, en los frutos secos y legumbres. El fósforo también en las carnes y pescados, leche y legumbres. El hierro en carnes, hígado, legumbres, frutos secos y entre otros. El flúor, pescado de mar, agua potable. El yodo, el pescado, sal yodada. El zinc en la carne, pescado, huevos, cereales integrales y legumbres. El magnesio, carne, verduras, hortalizas, legumbres, frutas y leche. El potasio en la leche, frutas, principalmente del plátano y verduras. Gases. Son componentes inorgánicos indispensables para la existencia de los seres vivos. En este caso, solo el oxígeno y el dióxido de carbono se utilizan en la respiración y la fotosíntesis respectivamente. El oxígeno es indispensable para el metabolismo de la obtención de energía a partir de la glucosa. Como el O2, el carbono forma frecuentemente moléculas presentes en los seres vivos, como alcoholes, carboxilos, carbónilos. CO2 es el producto de desecho del proceso de respiración, el cual debe ser eliminado. El CO2 y el O2 son solubles, lo que muchas moléculas lo transfieren como liberación de energía, como sucede en la respiración. Agua. Es un compuesto formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, unidos por enlaces covalentes, y debido a la diferencia de electronegativos, se conforma una molécula con dos diplos, dos cargas parciales positivas y dos cargas parciales negativas. De ahí su capacidad como disolvente. Las células contienen entre un 70 a un 90 de agua, y a todas las reacciones que ocurren en el citoplasma de una célula tienen lugar en un medio acuoso. El agua es el solvente biológico ideal. Sin embargo, el agua no solo es el medio en el que se desarrollan las reacciones químicas, sino también en muchos casos participa activamente de ella, ya sea como reactivo o producto de una reacción. Biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por los seres vivos. Entre estas están glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los lípidos son biomoléculas insolubles en agua y otros disolventes polares que poseen brillo y tacto untuoso. Es un grupo muy heterogéneo y diverso. Debido a esto, presentan múltiples funciones que son reserva energética, estructural y reguladora. Los lípidos pueden ser simples, complejos y asociados. Los simples son ácidos grasos, grasas neutras y ceras. Los complejos son fosfoglicéridos, glucolípidos, lipoproteínas, y los asociados prostaglandinas, terpenos, esteroides. Ácidos grasos. Pueden ser saturados o insaturados. Constituyen las moléculas más grandes. Son combustibles celulares de elección. Grasas neutras. Consiste en una molécula de glicerol unida a 1, 2 o 3 ácidos grasos. Es un alcohol de 3 carbonos. Ceras. Son lípidos compuestos por alcoholes y ácidos grasos de alto número de carbono. Sirven de cubierta protectora ya que impermeabilizan la superficie corporal de muchos seres vivos evitando la pérdida de agua. Fosfoglicéridos, conocidos con el nombre de fosfolípidos, son moléculas que poseen una molécula de glicerol unida a 2 ácidos grasos y un ácido fosfórico. Forman la base de las membranas celulares que se organizan formando bicapas. Glucolípidos, también llamados esfingolípidos, están compuestos por una cerámida y un glúcido de cadena corta, carecen de grupo fosfato. Los glucolípidos forman parte de la bicapa lipídica de la membrana celular. Lipoproteínas resultan de la unión de lípidos con proteínas solubles. En la proteína ocuparía la parte periférica de modo que puede interactuar con el agua. De esta manera circulan los lípidos por el plasma. Prostaglandinas
Son derivados de los ácidos grasos de 20 carbonos que contienen un anillo ciclopentano. Tienen una gran variedad de efectos biológicos de naturaleza reguladora. Terpenos. Se originan por polimeración enzimática de 2 o más unidades de isopreno. Tienen estructuras multicíclicas, las cuales difieren entre sí no solo en grupo funcional, sino también en su esqueleto básico de carbono. Esteroides. Son moléculas que no poseen ácidos grasos y que se originan de otros hidrocarburos. El esteroide más conocido es el colesterol. Se encuentra presente en las membranas de todas las células excepto en bacterias. Este es precursor de muchos esteroides como las hormonas sexuales, progesterona, estrógenos, testosterona, de los ácidos biliares y la vitamina A. Los glúcidos, también llamados hidratos de carbono o azúcares, son la fuente de energía primaria y de suma importancia en los seres vivos para realizar sus funciones vitales. Son moléculas energéticas de uso inmediato para las células. Estos se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son azúcares sencillos, constituyen la principal fuente de energía celular y forman parte de las moléculas más complejas. Son solubles en el agua. Pueden combinarse de formas muy variadas, dando lugar a una enorme diversidad de moléculas. Disacáridos. Se originan de la unión de dos moléculas de monosacáridos iguales o distintos. Son formas de transporte en los vegetales y en algunos animales. Los más importantes son lactosa, del azúcar de la leche, está formado por glucosa y galactosa. Sacarosa, azúcar de mesa, de remolacha y caña de azúcar, está formado por glucosa y fructosa, también abunda en la miel. Maltosa, almidón de trigo y cebada, formado por 2 unidades de glucosa. Polisacáridos, son los glúcidos más complejos, constituidos por más de 100 monosacáridos de enlaces glucosídicos. Son moléculas muy poco solubles en agua. Las más importantes son el almidón, amilosa y de la amilopectina, principal reserva de energía en las células vegetales. Glucógeno, reserva de energía en las células animales y en hongos, se almacena en hígado y músculos. Celulosa, forma la pared celular de las células vegetales, constituida por cadenas de glucosa. Proteínas. Son biomoléculas formadas por polímeros de aminoácidos, unidos por enlaces peptídicos, compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y a veces en pequeñas cantidades fósforo y azufre. Poseen elevado peso molecular. Realizan una cantidad diferente de funciones. Entre ellas tenemos función energética, que aportan 4.3 kilocalorías por cada gramo. Función contráctil, se contraen para formar el músculo como la actina y la miosina. Función estructural, tenemos al colágeno que forma los tendones, la piel y los músculos. La queratina que la encontramos en los picos de aves, en nuestras uñas, en los cuernos de animales. Función de defensa, crea anticuerpos que neutralizan elementos extraños, como las bacterias. Función biocatalizadora, a través de enzimas que aceleran reacciones químicas. Función de transporte, permite el transporte de gases en la sangre a través de la hemoglobina, que es una proteína que contiene hierro. También tenemos a las proteínas de transporte, ubicadas en las membranas celulares, como lo son las proteínas integrales y las proteínas periféricas. Las proteínas integrales atraviesan la membrana citoplasmática, mientras que las periféricas se adhieren a la membrana plasmática, ya sea en su parte interna o externa. Aminoácido es un compuesto nitrogenado formado por un grupo amino, un grupo carboxilo, un radical y un hidrógeno. El radical es una cadena lateral que determina qué tipo de aminoácido es. Existen 20 tipos de aminoácidos. Clasificación de las proteínas. Se clasifican por su forma, en fibrosas y en globulares.
fibrosas. Son alargadas, resistentes e insolubles en agua, por ejemplo la queratina y el colágeno. Globulares. Presentan torsiones y plegamientos muy ordenados, solubles en agua, como por ejemplo la hemoglobina, la albumina y enzimas. Por su grupo prostético, tenemos a las proteínas simples y a las proteínas conjugadas. Proteínas simples, al ser hidrolizadas, producen solo aminoácidos simples, como por ejemplo la elastina, el colágeno e histonas. Proteínas conjugadas, al ser hidrolizadas, producen aminoácidos y sustancias no proteicas, como por ejemplo la glucoproteína, lipoproteína y cromoproteína. Por su estructura se clasifican en primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Primaria es una cadena lineal de aminoácidos, como por ejemplo la insulina. Secundaria es cuando una cadena de aminoácidos se tuerce en forma de espiral, en forma de zigzag, como por ejemplo la queratina. Terciaria contiene una parte en forma helicoidal y plegada, adoptando un aspecto globular. Cada estructura terciaria se conoce como péptido. Cuaternaria, formada por 2 o más polipéptidos, como por ejemplo la hemoglobina. Cuando una proteína se desnaturaliza, pierde su configuración y ya no puede regresar a su forma y función original. Los factores que desnaturalizan a las proteínas son las temperaturas elevadas y los cambios de pH. Enzimas son células presentes en el organismo, responsables de varios procesos químicos. Tienen varias funciones en las células. Pueden sintetizar las grasas, degradar las azúcares y sintetizar los aminoácidos. Son catalizadores químicos a través de fusionarse o repelerse químicamente. Copian fielmente la información genética. Además, son fundamentales en la desintoxicación del cuerpo al degradar las células dañinas en otras funciones de vital importancia. Las mismas que podrían ser al mejorar los procesos de la digestión, aumentan la fluidez de la sangre y la fuerza para cicatrizar, regulan el sistema inmune, inhiben el proceso de inflamación, poseen propiedades anticancerígenas y tienen una acción depurativa y desintoxicante, siendo su origen proteico. Funciones de las enzimas. Función catabólica. Es la obtención de los nutrientes básicos que mantienen el cuerpo funcionando. El catabolismo es el procedimiento para descomponer y liberar la energía de los alimentos. Las proteínas se descomponen como aminoácidos. Los hidratos de carbono se convierten en glucosa y los lípidos en ácidos grasos. Anabolismo. Consiste en usar la energía y los nutrientes para construir nuevas células, hormonas, tejido y más. El cuerpo combina y extrae los nutrientes esenciales de la alimentación y les agrega nuestro ADN. Existen enzimas específicas en funciones anabólicas. La mayor parte de ellas en nuestro cuerpo son usadas para el proceso catabólico con el fin de descomponer los alimentos y extraer su energía. Trabajan acelerando el proceso químico del cuerpo.
Tipos de enzimas. Las enzimas se agrupan en 6 categorías: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. A cada una se les asigna un número único, conocido como número de clasificación de la enzima. Hidrolasas. Actúan directamente sobre las moléculas de protoplasma y son las de gases, proteínas y glicógeno. El hecho de catalizar se realiza extrayendo los enlaces de átomo de nitrógeno y carbono o de oxígeno. Dentro de estas enzimas existen proteínas como la tripsina, la quimiotripsina y la pepsina, que son muy importantes para el proceso digestivo. Oxidorreductasas son las que intervienen de forma directa con los procesos normales de fermentación y respiración. Estas son esenciales en la cadena metabólica como la de la glucosa, etc. Isomerasas son las encargadas de actuar sobre algunas sustancias a las que transforman en otras isómeras, es decir, tienen la misma fórmula pero se constituyen de un desarrollo distinto. Transferasas son las que catalizan la transferencia de las moléculas a otras. Además, actúan en diversos sustratos transfiriendo moléculas de sulfato, amina, glucosilo, aldehído y otros. Liasas actúan de forma directa sobre los enlaces entre los átomos de carbono y el oxígeno, azufre, carbono y nitrógeno. Ligasas se encargan de unir dos moléculas. Se da al mismo tiempo en que otras se degradan y liberan sus energías, que son las que se necesitan para que otras moléculas puedan unirse. Propiedades que poseen las enzimas. La temperatura altera las propiedades de las enzimas, ya que al estar expuestas a bajas temperaturas, aunque no se destruyen, se debilitan o inactivan, mientras que la exposición a una temperatura más alta aumentará su actividad, pero si se excede en altas temperaturas puede terminar decreciendo y muriendo. Otra de sus propiedades es que su actividad puede ayudar a inhibir o activar cambios en el metabolismo. Cabe recalcar que cada enzima cuenta con un óptimo pH por actividad y son solubles en el agua. El pH es muy importante, ya que determina la carga que pueden tener, ya sea positiva, negativa o neutra. Las enzimas son sustancias complejas y en diversas ocasiones se forman por una parte de proteína y por una parte activa. Las enzimas trabajan solamente sobre elementos específicos como el sustrato, la enzima, la coenzima y cofactores. El sustrato
Cada enzima actuará solamente sobre un tipo de sustrato, con el que logre encajar a la perfección, como si fuera un rompecabezas. Las enzimas lipasas trabajan sobre lípidos o sobre grasas. Las que son proteasas actúan sobre las proteínas, entre otras. La enzima, cuando un sustrato de cualquier tipo pasa cerca de una enzima de la cual es compatible y que encaja con su forma, se unirán y van a producir una reacción química. La coenzima y cofactores. Algunas enzimas necesitan de la participación de otra componente, un tercero, que son piezas que funcionan como complemento y necesarias para que la acción enzimática se pueda activar. Por ejemplo, encontramos en vitaminas del grupo B, tales como B1, B2, B6, B9, B12, ácido fólico, vitamina C y algunos minerales tales como el hierro y el zinc, que son coenzimas. Ácidos nucleicos son biomoléculas de elevado peso molecular compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Michel en 1869. James Watson y Francis Crick descubrieron el ADN con su proyecto del genoma humano. Funciones: sintetizan proteínas específicas de las células, almacenan y transmiten información genética. La mínima unidad de un ácido nucleico es un nucleótido, unido por el enlace fosfodiéster. Nucleótido. Un nucleótido está formado por un grupo fosfato, una base nitrogenada, un azúcar pentosa. Base nitrogenada. Pueden ser purínicas, se llaman así porque tienen dos anillos y son la adenina y la guanina. Pirimidínicas. Tienen un solo anillo y son la citosina, la timina y el uracilo. La base nitrogenada del nucleótido se une al carbono 1 de la molécula de pentosa y el grupo fosfato al carbono 5. Pentosa es un monosacárido que está formado por 5 carbonos. Cuando nos referimos al ADN, el azúcar pentosa es la desoxirribosa, mientras que el ARN, el azúcar pentosa, es la ribosa. Un nucleócido es la unión de un azúcar pentosa y una base nitrogenada, unidos por enlace beta-glucosídico. Dentro de un nucleótido existen dos enlaces, que son el enlace fosfoéster y el enlace beta-glucosídico. Funciones de los nucleótidos: intervienen en la fotosíntesis, transportan energía como ATP que actúa universalmente en todas las células, transmiten los caracteres hereditarios. Nomenclatura de los nucleótidos: los de bases purínicas que tienen ribosa en su estructura se nombran de la siguiente forma: adenosín y guanosín, y depende del número de fosfatos se agrega los prefijos mono, di o trifosfato, como por ejemplo tenemos el ATP, adenosín trifosfato. Si se componen de desoxirribosa, se agrega el prefijo desoxi, desoxiadenosín, desoxiguanosín. Las bases pirimidínicas que tienen ribosa en su estructura se nombran de la siguiente forma: citidín, timidín y uridín, y depende del número de fosfatos se agregan los prefijos mono, di o trifosfato. Si se componen de desoxirribosa,
se agrega el prefijo desoxi, desoxicitidin, desoxitimidin y desoxiuridin. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. La diferencia entre estos dos ácidos nucleicos es que el ADN está formado por timina y el ARN está formado por uracilo. Las bases nitrogenadas, como la adenina, la citosina, la guanina, están en los dos ácidos nucleicos. ADN, ácido desoxirribonucleico. Sus bases nitrogenadas son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Es una molécula sumamente compleja que contiene toda la información genética del individuo. En las células eucariotas, el ADN se encuentra en el núcleo, en forma de cromatina. En las células procariotas se encuentra dispersa en el citoplasma. El ADN es una doble hélice. El ADN es bicatenaria porque tiene 2 cadenas y las 2 cadenas de polinucleótidos son antiparalelas, es decir, la una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Las cadenas de polinucleótidos son complementarias. Las bases nitrogenadas que están enfrentadas se unen mediante puentes de hidrógeno. Según la ley de Chargaff, la adenina se une siempre a la timina mediante 2 puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno unen ambas hebras. La citosina se une a la guanina mediante 3 puentes de hidrógeno. Para el ADN, la cantidad de adenina que haya es equivalente a la cantidad de timina que haya. Asimismo, la cantidad de citosina que haya es equivalente a la cantidad de guanina que haya. Por eso es complementaria. Niveles de condensación del ADN. Primer nivel de condensación o collar de perlas. Tenemos un nucleosoma que está formado por 8 moléculas denominada octámero, de 4 tipos diferentes de histonas. Tenemos H2A, H2B, H3 y H4. Un fragmento de doble hélice de ADN tiene 146 pares de nucleótidos. Segundo nivel de condensación o solenoide. Es una estructura más condensada. Desnaturalización del ADN. Consiste en la pérdida de la estructura en la doble hélice y se produce por cambios de temperatura o pH. El ARN, ácido ribonucleico. Sus bases nitrogenadas son la adenina, la citosina, el uracilo y la guanina. El ARN no es complementario porque está formado por una sola cadena de nucleótidos, por lo tanto es monocatenario. El ARN es lineal. Sus funciones son: el ARN copia la información del ADN a través de la transcripción, para luego se dé la traducción o síntesis de proteínas. Portan los aminoácidos específicos hasta los ribosomas. Forman los ribosomas. En el ARN tenemos los codones. Los codones son tripletes de bases nitrogenadas que están contenidas en el ARN, como podemos ver en el gráfico. Los codones sirven para la síntesis de proteínas. Son códigos informáticos biológicos que señalan qué proteína va a construir la célula. Tipos de ARN. Podemos distinguir 4 tipos de ARN: el ARN mensajero, el ARN transferente, el ARN ribosómico y el ARN nucleolar. ARN mensajero. Copia la información de ADN y la transporta hasta los ribosomas. En los ribosomas se forman los aminoácidos o futuras proteínas. ARN transferente.
Se une a aminoácidos para formar proteínas en los ribosomas. Transporta aminoácidos en el ribosoma. ARN ribosómico. Se asocia a proteínas y forma los ribosomas. Y el ARN nucleolar. Está unido a diferentes proteínas formando el nucleolo. Es el precursor de distintos tipos de ARN ribosómico.